Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología de primero y segundo de secundaria. Hoy trabajaremos la actividad número 2, que lleva por título ¿Cómo influye la fotosíntesis en el crecimiento de las plantas y el consumo de gases del efecto invernadero? Parte 1. En esta actividad trabajaremos con la competencia Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Como evidencia vamos a realizar nuestra indagación para reconocer la acción de la luz en la fotosíntesis con respecto al crecimiento de las plantas. Vamos a plantear una pregunta de indagación y una hipótesis y vamos a realizar el diseño de una estrategia, es decir, un experimento para poder validar nuestra hipótesis. En esta actividad tomaremos en cuenta 5 criterios de evaluación. El primero, formulé una pregunta de indagación sobre cómo influye la fotosíntesis en el crecimiento de las plantas y el consumo de los gases del efecto invernadero y planteé mi hipótesis y consideré las variables independiente y dependiente. Segundo, propuse procedimientos, tiempo, materiales e instrumentos para poner a prueba mi hipótesis y tuve en cuenta la manipulación y validación y la medición de las variables. Tercero, obtuve datos al realizar mis procedimientos y los organicé en una tabla u otro organizador y efectué los cálculos necesarios. Cuarto, comparé los datos y establecí relaciones de causalidad, similitud, diferencia u otras. También los comparé con mi hipótesis y la información científica. Mencioné si la hipótesis era válida o no y elaboré una conclusión. Quinto, sustenté a partir de mis datos e información científica si mis conclusiones dieron respuesta a mi pregunta de indagación y si los procedimientos me ayudaron a validar mi hipótesis. Luego, comuniqué mis resultados a mis familiares y miembros de mi comunidad. Ahora vamos a revisar la situación que se nos presenta en esta actividad. Carmen es una estudiante de primero de secundaria. Ella ha notado que las plantas que se encuentran en el Sardinel de la avenida Bancay, al igual que en la avenida Tacna del Cercado de Lima, no se desarrollan igual que las que sembraron en las calles próximas a su vivienda. Ella se pregunta si el humo tóxico y las partículas que se adhieren a las hojas interrumpen el proceso de fotosíntesis, afectando el crecimiento de estas y el consumo de los gases del efecto invernadero. Recordemos un poco la actividad de la semana anterior. Ahí comprendimos cómo las plantas disminuyen las consecuencias del incremento de los gases del efecto invernadero al realizar el proceso de fotosíntesis. Estas requieren de energía lumínica para transformar las sustancias inorgánicas en sustancias orgánicas y así poder obtener energía que será almacenada en forma de glucosa, almidón o celulosa. Ahora es momento de iniciar nuestra indagación. Vamos a problematizar sobre cómo influye el proceso de fotosíntesis en el crecimiento de las plantas y el consumo de los gases del efecto invernadero. Veamos, el crecimiento en las plantas está íntimamente ligado con el balance de las rutas metabólicas que controlan, por ejemplo, la producción de sacarosa mediante el transporte para el crecimiento o la producción de almidón, que es una sustancia de reserva que está presente en las plantas, sincronizadas entre sí y con su ritmo circadiano. Así, alteraciones con las condiciones ambientales suelen producir cambios en los modelos de crecimiento de las plantas. La pregunta que nos plantearíamos ahora sería: ¿cómo podemos probar la acción de la luz en la fotosíntesis con respecto al crecimiento de las plantas? Veamos. Para el crecimiento de las plantas influyen diversos factores ambientales. Para poder averiguar si la luz interfiere en el crecimiento de las plantas, un grupo de estudiantes ha propuesto un proyecto de investigación para poder demostrarlo.
Su parte experimental consiste en colocar 2 plantas con igual cantidad de agua, igual cantidad de tierra en un macetero similar. En cada una de ellas colocamos una planta a cada macetero para que solamente exista como variable la luz. La planta dentro de una bolsa negra con poca luminosidad será la que nosotros vamos a evaluar, ya que la otra planta va a estar expuesta al ambiente en presencia de luz. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, estamos cambiando la condición de luminosidad a una de las plantas y veamos qué sucede después de una semana para ver qué obtenemos como resultados. Recuerda que entre los factores climáticos que intervienen en el desarrollo de las plantas encontramos el anhídrido carbónico, que es uno de los gases del efecto invernadero. También pueden influir la temperatura y la humedad. Por esa razón, la temperatura y la humedad serán nuestras variables que tendrían condiciones iguales para los 2 grupos que vamos a trabajar. La luz es un factor indispensable para que la planta pueda llevar a cabo la fotosíntesis y de la que depende directamente para la síntesis de materia orgánica a partir de las sustancias minerales, ¿cierto? La luz provee la energía necesaria para que la planta realice la fotosíntesis, con la cual se produce la materia orgánica para su crecimiento y desarrollo. La actividad fotosintética y su eficiencia aumentan con la luz, la temperatura y el anhídrido carbónico, por lo que si se quiere conseguir un buen desarrollo del cultivo y un incremento de la productividad, hay que garantizar una buena y correcta iluminación. La cantidad de luz recibida por una planta dependerá principalmente de 2 factores. Primero, la intensidad con la que llega la luz y también depende del número de horas diarias en que la planta está expuesta a la luz. A los cambios de iluminación que reciben las plantas se le denomina fotoperiodo y el tiempo de exposición a las horas de luz que son necesarias para que el cultivo pueda desarrollarse y llegar a la floración varía, y esto también depende de la especie que se esté cultivando. Entonces, todas las plantas sabemos que necesitan luz y por debajo de un determinado umbral. Muy pocas consiguen sustituirla, ¿cierto? Pero tanto el exceso como la falta de luz pueden ocasionar en las plantas consecuencias nocivas. Las plantas que reciben insuficientes niveles de luz tienen menor crecimiento vegetativo, menor floración, se debilitan y producen hojas más pequeñas. Por otro lado, las plantas que reciben demasiada luz pueden producir lo que se denomina clorosis. La clorosis, por si acaso, es el color amarillento del tejido foliar, causado por la falta de clorofila. Ahora te invito a que revises este video para que puedas informarte sobre la falta de luz y cómo se producen las plantas etioladas, qué son y cómo podemos solucionar este tipo de problema en nuestros cultivos. Bien, queridos estudiantes, ahora vamos a plantearnos la siguiente pregunta de indagación. ¿Cómo influye la luz en el crecimiento y desarrollo de las plantas? Recordamos que la pregunta debe ser posible de investigar. También debe contener una variable independiente y una variable dependiente, con una relación de causa y efecto. Además, podemos formular otra pregunta de indagación si ustedes así lo consideran. En nuestra pregunta de indagación vamos a identificar las variables. En nuestro ejemplo, la variable independiente es la intensidad de la luz y la variable dependiente es el crecimiento y desarrollo de las plantas. Como variable interviniente deberás considerar la cantidad de agua que tiene cada maceta, la cantidad de tierra que hay en la maceta y también debes considerar el tiempo que se van a exponer al ambiente. Ahora vamos a intentar dar una respuesta probable
o plantear nuestra hipótesis. Debemos establecer una relación de causa y efecto entre nuestras variables. Por ejemplo, podríamos mencionar como hipótesis: si es menor la intensidad de la luz, entonces afectará el crecimiento y desarrollo de las plantas, produciendo hojas y tallos débiles. Bien, queridos estudiantes, ahora vamos a diseñar estrategias para hacer nuestra indagación. Para esto nos vamos a preguntar: ¿cómo podríamos poner a prueba nuestra hipótesis? ¿Cómo podríamos controlar la intensidad de la luz a la que están expuestas las plantas? ¿Qué pasaría si cubrimos una de las plantas y la mantenemos en la oscuridad? ¿Qué medidas de seguridad debemos considerar? Como ejemplo de diseño o procedimiento para probar nuestra hipótesis, te sugiero primero que debemos trabajar con 2 macetas que tengan el mismo tipo de planta, bajo las mismas condiciones de tipo de tierra y cantidad de agua. Recuerda que estas son nuestras variables interviniente. Luego vamos a rotular cada maceta. Vamos a colocar maceta A, será la que va a estar expuesta la planta a la luz, y la maceta B será la planta que vamos a cubrir totalmente con una bolsa negra, y luego vamos a poner sobre esta una caja, de manera que la planta no va a estar expuesta a la luz. Luego vamos a observar qué sucede al 7º día. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de una semana? Vamos a retirar el cartón y la bolsa negra que colocamos en la maceta B y vamos a observar si existe algún cambio. Se sugiere que para esta actividad y para poder registrar todos estos datos, debes elaborar una tabla. Aquí te dejo, por ejemplo, la imagen de lo que ha pasado en las germinaciones con las que trabajamos. La planta que se le colocó una bolsa negra, estamos viendo que presentan tallos muy alargados y de color muy pálidos. Aquí tenemos una planta etiolada. En cambio, la otra planta de la maceta A, que estuvo expuesta a la luz en condiciones normales, tuvo un desarrollo sin ninguna dificultad. Entonces, para hacer lo que es nuestro procedimiento, nos vamos a preguntar: ¿cómo comprobaremos la hipótesis? Para esto, vamos a preguntarnos también: ¿qué pasaría si dejamos una abertura en la caja para que ingrese libremente la luz usando una bolsa transparente? ¿Obtendremos los mismos resultados? ¿Qué dicen ustedes? Si está ingresando un poco de luz, entonces esto significa que las plantas van a poder, con ese poco de luz, van a poder realizar la fotosíntesis. Pero si no ingresa nada de luz, se sobreentiende que las plantas van a verse reducidas en su proceso de fotosíntesis. Por eso es que las hojas se van a volver amarillentas y los tallos también. Recuerda que el propósito de nuestra actividad es iniciar nuestra indagación para poder reconocer la acción de la luz en la fotosíntesis con respecto al crecimiento de las plantas, lo que nos va a permitir plantear una pregunta de indagación y una hipótesis, y también hacer un diseño de estrategia experimental para poder validarla. Ahora vamos a generar y registrar datos e información. A modo de ejemplo, vamos a decir que todo lo que hemos llevado a cabo, vamos a explicarlo paso a paso cómo ha sido nuestro procedimiento. La planta B, que se encuentra en la maceta B, al no estar expuesta a la luz, a pesar de contar con agua, contar con un suelo que contiene las sales minerales disueltas en la tierra que contiene la maceta, presenta diferencias en sus estructuras. Entonces, llevamos a cabo nuestro propio procedimiento. Vamos a registrar y organizar los datos que vamos obteniendo de nuestro experimento y lo vamos a anotar en esta tabla, indicando, por ejemplo, qué sucede con respecto a las hojas, el peciolo, los tallos que presentan la planta que se encuentran en las macetas A y B respectivamente. Finalmente, cuando hayamos terminado de registrar
todos estos datos en nuestra tabla, vamos a evaluarnos bajo los 3 primeros criterios que se te presentaron al inicio de nuestra actividad, indicando si tuviste logros o estás en proceso de lograrlo y qué puedes hacer para mejorar tus actividades. Recuerda también que debes enviar tus evidencias a tu docente. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.